Dentro de las variables que son propensas a ocasionar y o promover el acoso laboral, se pueden distinguir tres características que pertenecientes a la dinámica del trabajo son, como ustedes pueden ver en las diapositivas, primero la organización del trabajo. Aquí, por la asignación de tareas que pueden implicar una sobrecarga cuantitativa, en cuanto significa un exceso en la demanda de trabajo con un escaso control sobre ella, y o un déficit cualitativo en cuanto a la calidad de la labor o el trabajo a ejecutar, situaciones las cuales son productos de posibles conflictos potenciales y que por ende denotarían la aparición del mobbing. Segundo, la concepción de las tareas. Las tareas para el trabajador deben representar un desafío en cuanto le deberán de dar la posibilidad de crecer tanto en lo laboral como en lo personal, por lo que de no ser así es posible la generación de conflictos. Y por último, el tipo de dirección, así como la optimización es tenida en cuenta por los medios directivos, también debiera incluirse el factor humano, porque de no ser así, será muy probable que ocurran los conflictos que desencadenen en el acoso, incluso en que existe una gestión autoritaria. Algunos de los factores más relevantes que pueden influir en el desarrollo de estas conductas de hostigamiento pueden ser la edad, el sexo, como también el empleo por tiempo, como obviamente el precario, la falta de tiempo. ¿Ya? Ahora, si alguien de un estatuto superior en la jerarquía laboral toma parte activa en la actividad violenta de carácter grupal en lugar de aclarar el acoso, la situación de todos modos se empeora, como además los conflictos se empeorarán o agravan cuando negligentemente, al no tomarse debidamente en cuenta, son negados por la clase directiva. Cuando son las mujeres quienes desempeñan labores de alto riesgo, como es el caso de los asistentes sociales, de las profesoras y otras como las del sistema bancario, las convierten en las principales víctimas de acoso laboral, como a su vez contribuye en ello la discriminación salarial que sufre el género femenino como la agresión de tipo sexual que sufren las mujeres. ¿Ya, jóvenes? Los tipos que se pueden asumir en el acoso laboral son de variados niveles, de variadas intensidades, ya que pueden presentarse desde acciones más sutiles hasta la violencia más grosera o soez. Inclusive podemos iniciar un acoso laboral que termine generando lesiones de carácter grave o menos grave a nuestra víctima. Tal y como indico en la diapositiva, atendiendo a la posición en que se encuentre el acosado y el acosador, dentro de la empresa podemos distinguir el tipo descendente, ascendente y el horizontal. ¿En qué consiste esto? El moving, ¿cierto?, será de tipo descendente cuando el acosador es un superior jerárquico del trabajador acosado, quien pudiera ser su jefe directo. Es el acoso estratégico institucional usado por la empresa tendiendo al despido del acosado, evitando pagar los derechos e indemnizaciones, usados generalmente en contra de las licencias médicas por enfermedad, como en el caso de las trabajadoras que hacen uso de los permisos o licencias por el correspondiente estado de embarazo o gravidez. De tipo ascendente, cuando la víctima acosada lo es por uno o algunos subalternos, modalidad muy poco frecuente, pero puede darse en los casos de incorporación o promoción a un grado o jerarquía superior, lo que puede no ser aceptado por los trabajadores o no aceptan una nueva metodología introducida por el nuevo jefe. Y por último, es de tipo horizontal, aquel que se da entre trabajadores de un mismo nivel jerárquico, el que puede obedecer a celos profesionales, envidias, sentimientos de inferioridad, como por múltiples razones. Tal y como indicó en la diapositiva, ¿cierto? En el proceso del acoso laboral, que siempre es el mismo, siempre se van a dar las mismas cuatro fases que a continuación paso a indicar. Primero, la fase del tanteo, que es aquella en que el acosador estudia las debilidades de su futura víctima. Suele averiguar todo lo concerniente a la vida personal de esta, el posible estilo confrontacional de su futura víctima por medio de relatos de hechos que podrían provocarle en público y nunca se le han realizado.
O sea, aquí lo que yo hago es estudiar a la víctima. ¿Cómo le puedo generar el mayor daño posible? ¿Cómo la puedo ir poniendo en vergüenza? Eso es. La fase de la manipulación es la segunda fase, cuyo objetivo es anular las posibles habilidades defensivas y el sentido crítico de su víctima. Para tales efectos, el acosador siempre utiliza toda clase de actitudes paradójicas, sarcasmos, burlas, mentiras, de manera sistemática, por la que la víctima piensa que se trata de un pequeño problema de comunicación, haciendo siempre el intento de hablar con su agresor, quien niega el conflicto o elude la comunicación, por lo que mientras la víctima se encuentre ocupada de comprender los motivos del hostigamiento, de que está obviamente siendo víctima, no cae en cuenta de que en realidad se está desestabilizando, induciéndola a cometer errores de los cuales después se le hace responsable. La tercera fase es la fase de la confrontación, cuyo objetivo es la destrucción de la víctima, provocándole sentimientos y reacciones, haciéndola parecer responsable de lo que le pase o de lo que le pasa. Fase en que la envidia se transforma en odio, manifestándose cuando el acosado reacciona, sea por apoyo de terceros o por iniciativa propia. En esta etapa, la violencia es principalmente verbal y podría transformarse en física menor, que se podría ver incrementada según fuere la fortaleza psíquica de la víctima. Obviamente lo que yo hago es ir disminuyendo a la víctima para que cada vez se sienta peor. Entonces su fortaleza va quedando cada vez más disminuida. La fase del terror, que es la última fase, la cual siendo una consecuencia de la fase de la confrontación, tiene como objetivo aniquilar a su víctima. En esta etapa es en que la víctima logra comprender recién lo que está sucediendo. Y aquí para el acosador se transforma en una persona peligrosa, pues lo que necesita es hacer recurrir al terror para poder callarla, porque la víctima se está dando cuenta de que está siendo, valga la redundancia, acosada laboralmente. Desde el concepto estrictamente jurídico, resulta claro que en el acosado se va a producir un daño en la salud psíquica y o en la salud física, en su dignidad como en su integridad, por lo que cabe tener presente que ello también puede generar daños materiales, el daño emergente, ¿cierto? Como los gastos médicos por los males físicos o psicológicos capaces de generar, y lucro cesante por lo que se puede dejar de percibir durante el tiempo inactivo necesario para el tratamiento del mal ocasionado. Ahora bien, el acoso moral o el acoso laboral se producen dentro de la órbita de las relaciones laborales, por lo que su sustrato jurídico es el contrato de trabajo, el decreto alcaldicio de nombramiento o la resolución cierto administrativa que los nombra. El que presenta o los que presentan una especialidad frente a las otras relaciones jurídicas. Indiscutiblemente se debe incorporar la obligación del empleador, quien debe respetar tanto los derechos incorporados en el contrato, en el decreto o en la resolución, o en el caso, si yo me rijo por un estatuto, ¿dónde está la fuente de mis obligaciones o dónde están las fuentes del empleador? En el estatuto determinado, ¿cierto? Entonces es el empleador quien debe respetar tanto los derechos de mi contrato como lo que aparezcan en el estatuto, pero además debe respetar los fundamentales contemplados en la legislación, como también la obligación de velar por el estricto respeto de los derechos de los trabajadores que están establecidos en el Código Laboral, que supletoriamente se les aplica a ustedes o directamente según la calidad jurídica que tengan con su empleador y los que estén establecidos en la Constitución Política de la República. Desde ya, cabe considerar el factor intencionalidad del actor, ya sea con el ánimo de obtener la renuncia de la víctima o simplemente con el ánimo de dañarla. Pero en cualquiera de las situaciones, el empleador se encuentra en la obligación de velar por la integridad del trabajador, por lo que aun cuando no se configure dolo en su conducta o una simple negligencia por su inactividad
frente a las conductas constitutivas de acoso laboral derivada de los compañeros del trabajador acosado, o sea, estamos hablando de un tipo de acoso horizontal, se sancionará al empleador, que también deberá responder por la correspondiente indemnización por los daños causados, por cuanto tal conducta constituirá un incumplimiento de contrato que paralelamente constituye un ilícito civil, toda vez que contraviene el principio general de no causar daño, fundamento de la responsabilidad extracontractual, fundamento de la constitución de la teoría del delito y cuasi delito civil. Si consideramos que en alguna legislación como la francesa, ¿cierto?, tipifican el acoso laboral como un delito penal, lógico resulta concluir que el acoso constituye de todos modos un ilícito civil, toda vez que de ello se infiere que se trata de una conducta antijurídica que causa daños, por lo que cabe concluir que surge una responsabilidad contractual de carácter laboral. Ello en consideración que nos encontramos frente al contrato de trabajo de naturaleza especialísima que se diferencia de los demás contratos entre privados. Primero, porque existe una relación de subordinación o dependencia, y segundo, porque contempla en su contenido los derechos fundamentales del trabajador y que el empleador se encuentra obligado a respetar y cautelar por el respeto mínimo que se merece. De modo que ante un incumplimiento contractual que configura un delito o cuasi delito de carácter civil, que permitan al acosado recurrir haciendo valer la responsabilidad extracontractual o la contractual por incumplimientos de la obligación, que para el empleador es de carácter siempre solidaria. Así como en el artículo 184, jóvenes, del Código del Trabajo, se dispone que el empleador debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, debiendo mantener todas las condiciones de higiene y seguridad en las faenas, como también tomar o tener los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Continúa en su inciso segundo, disponiendo que el empleador deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores, en caso de accidente o emergencia, puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Termina disponiendo en su inciso tercero que corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Si ustedes recuerdan, tras el estallido social, primero y después con el brote del COVID-19, muchos trabajadores se acogieron a este artículo, más el artículo 184 bis, para dejar de prestar sus servicios porque su trabajo ya no se encontraba seguro, ¿ya? El empleador no le estaba otorgando las condiciones necesarias para que ellos prestaran de forma segura sus funciones. Por su parte, el artículo 153 del Código del Trabajo establece que las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente 10 o más trabajadores permanentes, contados todos aquellos que presten servicios en distintas fábricas o secciones, aunque se encuentren ubicados en localidades diferentes, están obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el que deberá contener todas las obligaciones y prohibiciones que deberán sujetarse los trabajadores en relación con sus labores, permanencias y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento. Reglamento, obviamente, diseñado por cada empresa o entidad, que fijando las condiciones necesarias para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, deberá indicar las situaciones de riesgo laborales, entre las cuales expresamente deberá comprender el acoso laboral como un riesgo que podría suscitarse en las dependencias de la empresa o del establecimiento o faena, debidamente cautelado en el señalado reglamento, como también los deberes, obligaciones, prohibiciones y sanciones conforme se expresan en el Decreto Supremo número 40 del Ministerio del Trabajo. En el mismo decreto supremo, ¿cierto?, se establecen algunos contenidos que debe contener el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Así, en su artículo 16, se dispone que el reglamento deberá comprender como mínimo un preámbulo y 4 capítulos destinados respectivamente a disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones y sanciones.
En el preámbulo se señalará el objetivo que persigue el reglamento, el mandato dispuesto por la ley número 16.744, ¿cierto?, que corresponde a la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales, con mención textual del artículo 67, según el cual las empresas estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo, y los trabajadores a cumplir con las exigencias que los reglamentos les impongan, terminando con un llamado a la cooperación. Conforme lo dispone el artículo 17 del Reglamento sobre Prevención de Riesgo, en el capítulo sobre disposiciones generales se podrán incluir normas sobre materiales como procedimientos para exámenes médicos o psicotécnicos del personal, sean preocupacionales o posteriores, procedimientos de investigación de los accidentes que ocurran, las facilidades a los comités paritarios para cumplir su cometido, instrucción básica en prevención de riesgos a los trabajadores nuevos, la responsabilidad de los niveles ejecutivos intermedios, las especificaciones de elementos de protección personal en relación con tipos de faena, etc. Por su parte, el artículo 18, el mismo cuerpo reglamentario dispone que en el capítulo sobre obligaciones se deberán comprender todas aquellas materias cuyas normas o disposiciones son de carácter imperativo para el personal, tales como, primero, el conocimiento y cumplimiento del reglamento interno. Segundo, el uso correcto y cuidado de los elementos de protección personal. Tercero, el uso u operación de todo elemento, aparato o dispositivo destinado a la protección contra riesgos. Cuarto, la conservación y buen trato de los elementos de trabajo entregados para uso del trabajador. Quinto, la obligación de cada cual de dar cuenta de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta o de todo accidente personal que sufra por leve que sea. 6. La cooperación en la investigación de accidentes. 7. La comunicación de todo desperfecto en los medios de trabajo que afecten la seguridad personal. 8. El acatamiento de todas las normas internas sobre métodos de trabajo u operaciones o medidas de higiene y seguridad. 9. La participación en prevención de riesgos de capataces, jefes de cuadrilla, superiores, jefes de turno o sección y otras personas responsables. El artículo 19, en el artículo 19, el Decreto Supremo dispone que el reglamento interno, en el capítulo sobre prohibiciones, se enumerarán todos aquellos actos o acciones que no se permitirán al personal por envolver riesgos para sí mismos o para otros o para los medios de trabajo. Estas prohibiciones dependerán de las características de la empresa, pero en todo caso se dejarán establecido que no se permitirá introducir bebidas alcohólicas o trabajar en estado de embriaguez, retirar o dejar inoperante elementos o dispositivos de seguridad e higiene instalados por la empresa, destruir o deteriorar material de propaganda visual o de otro tipo destinado a la promoción de la prevención de riesgos, operar o intervenir maquinarias o equipos sin autorización, ingerir alimentos o fumar en ambientes de trabajo en que existan riesgos de intoxicaciones o enfermedades profesionales. Desentenderse de normas o instrucciones de ejecución o de higiene y seguridad impartidas para un trabajador dado. En este mismo capítulo se mencionarán todos aquellos actos que sean considerados como faltas graves y que constituyan una negligencia inexcusable. Por último, jóvenes, cabe considerar que el artículo 20, estamos hablando del Decreto Supremo número 40, ¿cierto?, dispone que en el reglamento se deberán contemplar las sanciones a aquellos trabajadores que no respeten en cualquiera de sus partes este reglamento. Ahora bien, las sanciones consistirán en multas en dinero, las que serán proporcionales a la gravedad de la infracción, pero en ningún caso podrán exceder de la cuarta parte del salario diario y serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por el ya citado artículo 153 del Código del Trabajo. Estos fondos, así recaudados, se destinarán a otorgar premios a los obreros del mismo establecimiento faena que cumplan con las exigencias o requisitos que se señalen,
previo el descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de los alcohólicos, conforme se establece por la citada Ley 16.744. En conclusión, jóvenes, podemos considerar el acoso laboral como el riesgo en la salud de los trabajadores que cuando ocurre constituye una violación a las normas legales y reglamentarias que imponen al empleador de cuidar por la salud e integridad de sus trabajadores, previniendo toda situación de riesgo en el trabajo, con las normas especialmente establecidas en el respectivo reglamento interno de higiene y seguridad que debe existir al día en cada empresa. Los derechos fundamentales de los trabajadores en su calidad de ciudadanos y seres humanos encuentra su constitución en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto reconocen el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, el derecho a la no discriminación, la igualdad ante la ley, el derecho a la dignidad, derecho a la protección de la vida pública y privada, el derecho a la honra personal y familiar, la libertad de conciencia con la manifestación de todas las creencias y el libre ejercicio de todos los cultos, la inviolabilidad del hogar, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, la libertad de opinión, de expresión e información, entre otros. Por su parte, jóvenes, el artículo 5 del Código del Trabajo dispone que el ejercicio que la ley reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudiera afectar la intimidad de la vida privada o la honra de los trabajadores, agregando en su inciso segundo que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo, mientras subsista el decreto alcaldicio de nombramiento, mientras subsista la resolución administrativa que a mí me nombró en un cargo determinado. El acoso laboral en el lugar de trabajo es una conducta que atenta en contra de los ya citados derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente de entre los vistos aquellos que vulneran la dignidad, el derecho a la intimidad, que afectan la integridad física o psíquica o su honra personal o familiar, por lo que siendo estos derechos reconocidos por el Código del Trabajo, la norma exige a los empleadores la observancia de un trato digno conforme se dispone por el artículo segundo del texto legal citado e impone como límite las facultades de los empleadores el estricto respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, como se expresa por el citado artículo número 5 que les acabo de mencionar. Por consiguiente, el acoso laboral en la empresa, faena o en el lugar de trabajo, cualquiera sea este, supone la vulneración de alguno de los derechos fundamentales y por lo tanto nuestra legislación laboral prohíbe a los empleadores vulnerarlos y les obliga a prevenir tal conducta. Ahora vamos a ir revisando cada uno de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si yo atento o no respeto estos derechos es cuando se produce la mayor vulneración o el mayor acoso laboral para los trabajadores. Insisto, de orden ascendente, descendente, horizontal. Debemos respetar los derechos fundamentales. Insisto, los vamos a revisar uno a uno.
Podrán verificar, jóvenes, existe una gran cantidad de derechos, libertades que ustedes como trabajadores tienen, que están reconocidos por la Constitución Política de la República y por lo tanto el empleador tiene la obligación de respetarlos. Estos derechos se aplican tanto al sector público como al sector privado o inclusive aquellos que tienen ambas regulaciones. Por lo tanto, ustedes están muy bien protegidos. Lo importante es que tienen que saber cómo yo los puedo ejercer, cómo puedo exigir el cumplimiento de estos derechos. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo módulo.